La economía argentina crece por encima de las expectativas, incluso más optimistas. Además, la pobreza baja a un ritmo importante. Hace un par de días se conoció el dato de pobreza que mide el INDEC, en el cual se informó que la cifra de pobreza del segundo semestre del 2024 fue del 38,1%. Si vemos otras fuentes, el índice arrojado por la Universidad de Itela, la pobreza bajó al 34,9%, lo cual es considerablemente menor al pico máximo de pobreza vivido a inicios del 2024, con el 52,9%. Esta es la cifra de pobreza más baja desde fines del 2019. De aquí desprendemos que la tasa de pobreza durante todo el gobierno de Alberto Fernández fue mucho más alta que la actual en el gobierno de Javier Milei. Estos resultados entusiasman a muchos y alimentan las esperanzas para una pronta recuperación de la economía argentina. Sin embargo, esto no es así para la izquierda argentina e internacional, que ha mostrado una manifiesta incomodidad, un malestar producto de los primeros éxitos económicos de Javier Milei. La izquierda ha tratado por diferentes medios minimizar o deslegitimar el éxito de Javier Milei, descalificando las cifras, las fuentes, a través de una serie de argumentos que intentan desacreditar al actual gobierno. Los zurdos y los cucas, que son dos variantes de la misma especie, una especie moral y políticamente corrupta, una especie parasitaria. Los zurdos y los cucas no pueden disimular en estos momentos su enojo frente a la impresionante caída de la pobreza en la Argentina gobernada por Javier Milei. La fuerte caída de la pobreza en Argentina descoloca por completo a la izquierda. Caída récord de la pobreza gracias a Milei, acaba de salir el dato y es realmente impresionante. Pasó de casi un 53% que dejó Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner a un 38%. Y como publicó la cuenta del Ministerio de Economía, esto fue obviamente gracias a las reformas económicas que bajaron la pobreza y la indigencia también en Argentina. La pobreza en Argentina bajó, al menos según las más recientes cifras que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. El reporte señala que en el segundo semestre del 2024, el 38,1% de la población del país estaba bajo la línea de pobreza. Y aunque sigue siendo un porcentaje alto, se redujo en comparación del 52,9% que se registró el primer semestre de 2024. Hola, este es el informativo económico de Deutsche Welle. La pobreza en Argentina alcanzó al 38,1% de la población en el segundo semestre del año pasado, 2024. Es una caída de 14,8 puntos porcentuales en relación a los 6 meses previos, según las cifras oficiales. Es un retroceso significativo respecto a los primeros 6 meses del gobierno del ultraliberal presidente Javier Milei, cuando la pobreza se había disparado al 53%. La indigencia, por su lado, bajó al 8,2% respecto al 18,1% del semestre anterior en un país con 47 millones de habitantes. Una mejora que refleja el impacto de la reducción de la inflación que el presidente Milei ha destacado como el principal logro de su gobierno, pero que todavía está lejos de derramarse a la población general. La pobreza en Argentina disminuyó al 38,1% en el segundo semestre del 2024, una caída de 14,8 puntos respecto al 52,9% anterior, reflejando el impacto de las políticas de Milei. La izquierda española y argentina está totalmente desconcertada, totalmente desubicada ante las extraordinarias cifras de reducción de la pobreza que publicó ayer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina. Recordemos que esas cifras constatan una caída de la pobreza de 14 puntos durante el segundo semestre de 2024 y que ubican el nivel de pobreza de Argentina en su punto más bajo desde el primer semestre de 2022. Y lógicamente, ante estos contundentes datos, la izquierda, como decía, solo puede estar desconcertada, desubicada, por 2 razones. Primero, porque siendo de izquierdas, creerán honestamente que las políticas liberales no funcionan, que las políticas liberales son una especie de conspiración de las oligarquías para volver más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y claro, cuando ven que las políticas liberales vuelven menos pobres a los pobres, pues entonces por necesidad existe un conflicto entre su ideología y la realidad percibida. Y ahí una persona medianamente honesta pondría como poco a revisión su ideología, no digo para descartarla, pero sí para plantearse que quizás su cosmovisión del mundo es demasiado simplista y hay que añadir otros elementos que la enriquezcan y le aporten complejidad. Y las personas deshonestas, por supuesto, cuando su ideología no coincide con la realidad del mundo, pues entonces lo que hacen es rechazar, negar
oponerse a la realidad del mundo que los rodea para que siga primando su ideología. Sin embargo, esta no es la única razón por la cual existe desconcierto, desubicación con respecto a las cifras de pobreza. Y es que más allá incluso de la ideología de izquierdas que puedan poseer y que les incapacite a leer, a interpretar adecuadamente la realidad, lo cierto es que durante el último año muchas de esas personas, que ahora mismo no son capaces de digerir los datos de pobreza, se han estado informando a través de fuentes periodísticas o a través de analistas políticos, económicos y sociales que les han estado repitiendo día tras día que la situación en Argentina era catastrófica y que cada vez estaban peor. Claro, si este público de izquierdas solo ha estado expuesto a un input informativo sobre todo lo mal que está yendo la economía argentina, si este público de izquierdas creía que el gobierno argentino estaba a punto de caer porque cada vez la población era más pobre, porque cada vez la actividad económica estaba más embarrancada, porque cada vez se destruía más empleo, porque cada vez los salarios reales eran más bajos, pues claro, si tú te has estado emborrachando durante un año con todas estas píldoras informativas sobre Argentina, que ahora te digan que la tasa de pobreza ha caído de manera espectacular, contradice absolutamente todo lo que creías saber sobre Argentina, sobre la economía y la sociedad de este país durante el último año. Una caída del 15% de la pobreza en Argentina. Dicho de otra forma, la pobreza pasó, redondeando, del 53% al 38% en solo un año de gobierno de Milei. Estamos hablando de por lo menos 7 millones de argentinos que salieron de la pobreza, te lo repito, en un país de alrededor de 45 millones de personas, cerca de al menos 7 millones de argentinos han salido de la pobreza con un año de gobierno de Milei. Esto que debiera ser motivo de alegría nacional, esto que debiera confirmar que el rumbo es el adecuado, que el rumbo político actual es el adecuado, esto que debiera llenar de esperanzas a un pueblo que lo único que ha conocido en las últimas décadas es un abismo sin fin al que fue empujado por políticos corruptos. Esto digo que debiera despertar las más nobles emociones, sin embargo, solo ha generado la ira y el enojo indisimulado por parte de los cucas y del surdaje. Hoy el gobierno, hoy va a salir el dato de pobreza. Y va a dar un retroceso de la pobreza. Digo retroceso porque seguramente después vuelva a subir. Entonces el gobierno está en un momento como híbrido entre una mala gestión de la política cambiaria. Es muy difícil que pueda mantener el tipo de cambio como está ahora, pero todavía tiene los goles, entre comillas, de un 2024 que hizo lo que dijo que iba a venir a hacer, que es ajustar todo, y hay unos números macro que no son peores que el último año de Alberto Fernández. No. Entonces todavía siente que tiene ese empujón, y este año se va a demostrar si el gobierno, porque va a plebiscitarse, las legislativas en general se plebiscitan mucho. ¿Qué quiere decir plebiscitar? Votás a favor o en contra del gobierno, sí, en todas las elecciones, y ahí se va a quedar demostrado el apoyo. Para eso el gobierno tiene sus remedios. Uno fuerte es hablar del kirchnerismo todo el tiempo, y otro va a hacer tener candidatos, o vamos a decir, comprar candidatos, para decir de alguna manera, aliarse, sí, con candidatos locales y demás. Pero bueno, viene un año largo, un año de mucho. Es increíble que les duela el hecho de que millones de argentinos salgan de la pobreza. Es increíble. Ponete a pensarlo un segundo. Que a esta gente le duela que 7 millones de seres humanos, de compatriotas, de connacionales, hayan salido de la pobreza es realmente impresionante. Porque efectivamente les duele y no son capaces siquiera de ocultar por un segundo sus más despreciables sentimientos. Se les nota a leguas. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera razón tras un enojo que parece tan irrazonable? ¿Por qué al surdaje le molesta que haya menos pobres en la Argentina? No quieren menos pobres, quieren más pobres.
Escuchen los testimonios de ellos mismos. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Han llorado y han tratado de dar las excusas más ridículas que uno puede haber escuchado jamás. Miren esto, por ejemplo. Bastante desconcierto, te voy a decir. Yo obviamente me desconcerté yo misma, pero después empecé a escuchar por ahí, por todas partes, que es difícil de comprender que haya bajado la pobreza cuando lo que marca el sentido común, lo que uno ve cuando camina y vive la vida, y también en contraste con otros datos como, qué sé yo, que baja el consumo de leche y de carne, es difícil de entender que haya subido la pobreza. ¿Cuáles son los datos concretos? Concretamente el INDEC lo que dijo es que la pobreza... Perdón, a ver, tengo que ponerle pausa ahí. Por Dios, no saben ni qué decir, no saben cómo disimular. Ella no puede creer que haya bajado la pobreza. Ella dice que en un primer momento le desconcertó el dato, pero después dijo, bueno, esto no va con el sentido común. ¿El sentido común de quién? El sentido común de los kirchneristas, pero no ha habido peor sentido común que el sentido de los kirchneristas. Aparte, ¿cuáles son sus datos? No, nada. Lo que veo en la calle, la sensación que tengo, estamos hablando de una medición oficial que se ha venido utilizando desde hace años en Argentina por parte de un órgano que es autónomo, que es independiente. Y que es el que se ha venido utilizando, que el kirchnerismo lo había destruido en la época de Moreno, pero que después se reconfiguró y fue la medición y la metodología econométrica que se ha utilizado hasta el día de hoy. Ahora, ella dice que no puede creer en esos datos porque su sentido común le indica otra cosa y porque lo que ve en la calle, ¿pero qué es lo que ve en la calle? No sé, porque según en qué calle uno ande, según en qué ciudad uno esté, según con quién uno se relaciona. Y así no se mide la economía. Para eso existen los datos, para que uno no pueda simplemente orientarse por su sentido común, que es un sentido demasiado limitado, porque estamos hablando de lo que siente una persona en el contexto de una nación de 45 millones de personas. Para eso existen los datos. Y claro, en este punto, en el que el dato mata con absoluta rotundidad el relato que han estado absorbiendo de estos medios de comunicación o analistas, que han estado filtrando, cuando no directamente manipulando la información que llegaba a su audiencia para que se conformaran una imagen totalmente desconectada de la realidad del país, claro, cuando el dato no encaja en absoluto con el relato al que han estado expuestos durante un año, existen dos opciones. O desconfiar de las que hasta este momento han sido tus fuentes. Si me han estado diciendo durante un año que la situación económica de Argentina era cada mes peor que la anterior, y ahora resulta que el PIB está creciendo, que el empleo en las 31 mayores ciudades está en máximos históricos y que la tasa de pobreza ha caído espectacularmente, pues entonces quizá es que estas fuentes de las que me he estado informando o son ineptas o son manipuladoras y por tanto no constituyen la mejor referencia para conformarme una imagen sobre cuál es la situación real de la economía argentina. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, en lugar de dudar de tus fuentes, dudar del dato. Creerte que como tú estás muy bien informado a través de esas fuentes sesgadas, manipuladoras, mayormente propagandísticas, antiliberales, como tú crees estar muy bien informado a través de tus fuentes, como crees saber muchísimo sobre la situación del conjunto del país, y como ese dato no te encaja en absoluto con tu inmensa sapiencia sobre la situación agregada de Argentina, pues entonces lo que tiene que estar mal, lo que tiene que haber sido manipulado sin ningún tipo de reparo moral, es ese dato que no encaja con tu relato. Y así sucede que para muchas personas de izquierdas, ante este contundente dato de pobreza, no es el dato el que mate el relato, sino que es el relato el que ha de matar al dato. Y para lograr que el relato mate al dato, han seguido tres tipos de estrategias. La primera, cuestionar la credibilidad de la fuente, es decir, del INDEC. Así, supuestamente, el INDEC estaría al servicio del gobierno, manipulando los datos de pobreza en su favor. Pero el INDEC, que es el organismo público que ha estimado este dato, es un organismo público independiente del gobierno.
De hecho, al director del INDEC no lo nombró el gobierno de Javier Milei, sino el gobierno peronista de Alberto Fernández. Por supuesto, que un organismo público sea formalmente independiente del gobierno no significa que también lo sea materialmente. De hecho, ha habido episodios en la historia argentina en la que el gobierno ha manipulado obscenamente los datos del INDEC. Pero cuando esto sucedía, se abría una discrepancia muy considerable, muy clara, muy visible, entre las estimaciones oficiales del INDEC, de inflación o de pobreza, y las estimaciones privadas de estas mismas magnitudes. Porque el único organismo que hace estimaciones económicas en Argentina no es el INDEC. Hay otros organismos privados, estos sí, independientes del gobierno, que hacen sus propias estimaciones. Y no siempre coinciden, claro, al milímetro con las del INDEC. Pero grosso modo sí existe una coincidencia en las cifras y sobre todo en la evolución de las mismas. Pues bien, en este caso, y cualquiera que haya seguido con cierta regularidad este canal lo sabe, las estimaciones privadas de pobreza en Argentina, por ejemplo, las de la Universidad Torcuato Di Tella, han venido adelantando desde hace meses que la tasa de pobreza en Argentina iba cayendo de una manera muy considerable mes tras mes. De hecho, cuando se publicaban esas estimaciones privadas de pobreza, los mismos que ahora cuestionan el dato del INDEC nos decían que esas estimaciones privadas no eran fiables, porque no eran oficiales, que había que esperar al dato del INDEC para poder concluir si la pobreza había subido o había bajado en Argentina, que lo único que teníamos disponible durante los últimos meses en los que las estimaciones privadas, insisto, ya apuntaban a una muy considerable caída de la tasa de pobreza en Argentina, que lo único cierto, seguro, oficial que teníamos disponible en los últimos meses era el dato de pobreza del INDEC del primer semestre de 2024, y que por tanto teníamos que remitirnos a él. Ese dato de pobreza del INDEC del primer semestre de 2024 hablaba de una tasa de pobreza superior al 52% de la población. Por tanto, aun cuando las estimaciones privadas ya estaban hablando en octubre, en noviembre, en diciembre, no digamos ya enero o febrero de 2025, de que la tasa de pobreza había perforado el 40%, eso no valía. Lo que valía era el dato del primer semestre oficial del INDEC. Pero ¿qué pasa? Ahora que el dato oficial del INDEC del segundo semestre confirma las estimaciones privadas adelantadas de que la tasa de pobreza efectivamente perforó el 40% durante el segundo semestre del año, ahora las estimaciones oficiales del INDEC ya no valen. Al menos ya no vale esta última, porque la del primer semestre, que hablaba de un aumento histórico de la tasa de pobreza, esa no solo sigue siendo cierta, sino que los mismos que critican ahora al INDEC no se desdicen en absoluto de haber empleado las estimaciones del INDEC para denunciar el estallido de la pobreza en Argentina durante el primer semestre del año. Miren esto, por ejemplo. Bastante desconcierto, te voy a decir. Yo Sí. obviamente me desconcerté yo misma, pero después empecé a escuchar por ahí, por todas partes, que es difícil de comprender que haya bajado la pobreza cuando lo que marca el sentido común, lo que uno ve cuando camina y vive la vida, y también en contraste con otros datos como, qué sé yo, que baja el consumo de leche y de carne, es difícil de entender que haya subido la pobreza. ¿Cuáles son los datos concretos? Concretamente el INDEC lo que dijo es que la pobreza... Perdón, a ver, tengo que ponerle pausa ahí. Por Dios, no saben ni qué decir, no saben cómo disimular. Ella no puede creer que haya bajado la pobreza. Ella dice que en un primer momento le desconcertó el dato, pero después dijo, bueno, esto no va con el sentido común. ¿El sentido común de quién? El sentido común de los kirchneristas, pero no ha habido peor sentido común que el sentido de los kirchneristas. Aparte, ¿cuáles son sus datos? No, nada. Lo que veo en la calle, la sensación que tengo, estamos hablando de una medición oficial que se ha venido utilizando desde hace años en Argentina por parte de un órgano que es autónomo, que es independiente. Y que es el que se ha venido utilizando, que el kirchnerismo lo había destruido en la época de Moreno, pero que después se reconfiguró y fue la medición y la metodología econométrica que se ha utilizado hasta el día de hoy. Ahora, ella dice que no puede creer en esos datos porque su sentido común le indica otra cosa y porque lo que ve en la calle, ¿pero qué es lo que ve en la calle? No sé, porque según en qué calle uno ande, según en qué ciudad uno esté, según con quién uno se relaciona. Y así no se mide la economía. Para eso existen los datos, para que uno no pueda simplemente orientarse por su sentido común, que es un sentido demasiado limitado, porque estamos hablando de lo que siente una persona en el contexto de una nación de 45 millones de personas. Para eso existen los datos.
La segunda estrategia que ha seguido la izquierda para intentar que su relato mate al dato ha sido sembrar dudas sobre la metodología que se utiliza para medir la pobreza en Argentina. Por ejemplo, el diario El País, después de informar a sus lectores que, oh sorpresa, la tasa de pobreza ha bajado de una manera muy contundente en Argentina, comienza a intentar justificar por qué esta bajada de la pobreza en realidad no sea seguramente tal. Y así podemos leer lo siguiente. Además de excluir a la población no urbana y de no tomar en cuenta gastos como el alquiler de vivienda o el acceso a educación y salud, la medición de pobreza e indigencia que realiza el INDEC coteja los ingresos de las personas con el precio de alimentos y algunos servicios básicos, por lo que resulta profundamente afectada por la tasa de inflación y por la evolución de salarios y jubilaciones. Pues sí, obviamente, si la tasa de inflación sube mucho y reduce los salarios reales, entonces el número de pobres aumenta en Argentina. Si moderas la tasa de inflación y consigues que los salarios nominales suban por encima de la inflación, pues entonces los salarios reales crecen y la pobreza tiende a reducirse en Argentina. Más allá de esta perogrullada, démonos cuenta de que en este párrafo El País está cuestionando la metodología de esta medición de la pobreza. Y este cuestionamiento de la metodología del INDEC es problemático por dos razones. La primera, porque el INDEC no ha modificado su metodología. Por tanto, si ahora estamos midiendo mal la pobreza, también la estábamos midiendo mal durante los semestres anteriores, incluyendo cuando nos decían que se había disparado la tasa de pobreza en Argentina. Ahí El País y otros medios de izquierda similares no cuestionaron la metodología del INDEC, sino que, por supuesto, nos vinieron a decir que era un dato oficial perfectamente calculado. Ahora ya no les gusta cómo se calcula, cómo se mide la pobreza en Argentina, pero, repito, si no ha habido cambios en la metodología, este dato de caída profunda de la pobreza es perfectamente comparable con todos los datos anteriores que estimó el INDEC sobre la pobreza de Argentina. Por consiguiente, lo que sí habría que decir es que, midiendo la pobreza de esta manera, que podrá ser mejor o peor, pero es una metodología homogénea entre periodos, la pobreza se sigue desplomando en Argentina.